Los verbos en infinitivo tienen diferentes usos. Uno de ellos es para expresar propósito. Te invito a que te quedes en este vídeo en donde veremos cómo estructurar y usar el infinitive of purpose. Hola y bienvenido. Soy el teacher Eddie. En este canal encontrarás explicaciones de tiempos gramaticales, redacción de párrafos y ensayos y diferentes temas que te ayudarán a entender el idioma inglés para comunicarte de una manera más fluida y natural. En caso de que encuentres esta información útil, valora suscribirte. Me parece que Infinity of Purpose no es un tema que pueda considerarse tan complicado si lo comparamos con algunos otros como Passive Voice, Reported Speech o Relative Clauses. Sin embargo, sí creo que es muy común usarlo a la hora de comunicarnos, por lo que vale la pena revisarlo. Comencemos recordando que un infinitive, o verbo en infinitivo en español, es cuando tenemos la partícula to más un verbo en forma base. To play, to dance, to drink, and to visit son algunos ejemplos de verbo en infinitivo. Ahora, we use infinitive of purpose to say why we do something. Usamos el infinitivo de propósito para decir por qué hacemos algo. Veamos algunos ejemplos para que quede claro. First one. Next year, I am going to Rome. Why? To learn Italian. En español, el siguiente año voy a Roma. ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito? Para aprender italiano. Un segundo ejemplo. Sophie is saving up. Why? What is her purpose? To buy a car. En español, Sophie está ahorrando. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito de ahorrar? Para comprar un carro. Este es el objetivo de Infinite of Purpose. Mencionar el por qué hacemos algo usando un verbo en infinitivo. Otros dos ejemplos son: Joseph went to the supermarket. Why? What was his purpose? To buy some groceries. And the last one. They go to the gym. Why? What is their purpose? To keep healthy. Así es como expresamos infinite of purpose con el objetivo de que se presente cierto resultado. Ahora veamos cómo expresar la situación en la cual hacemos algo para que no se presente cierto resultado. Creo con los ejemplos esto resultará más claro. First one. I went to bed early not to feel tired in the morning. En español, me acosté temprano para no sentirme cansado por la mañana. Aquí el punto es que hicimos algo, en este caso acostarme temprano, con el propósito de evitar cierto resultado, para no sentirme cansado por la mañana. Probablemente te preguntarás, ¿y cuál podría ser la diferencia entre decir I went to bed early not to feel tired in the morning and I went to bed early to feel relaxed in the morning? Básicamente expresan lo mismo. Ahora sí que depende de si tu objetivo o lo que quisieras enfatizar es lo que pretendes evitar o lo que te gustaría alcanzar. Second example. Megan is wearing a jacket not to catch a cold. En español, Megan está vistiendo una chamarra o chaqueta para no atrapar un resfriado. Esto lo podemos entender como Megan está vistiendo una chamarra. ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? Para no atrapar un resfriado. And the last one says, we studied hard not to fail our tests. En este ejemplo, nosotros estudiamos mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro propósito de estudiar mucho? Para no reprobar nuestros exámenes. Perfecto. Una vez que ya sabemos a qué se refiere el infinitivo de propósito, me gustaría mencionar que en ocasiones cuando estamos recién aprendiendo inglés
No sabemos que existe esta opción para expresar propósito y normalmente decimos la idea de forma algo extensa. Algo como We went to France because we wanted to visit the Eiffel Tower. Esta oración no es incorrecta, pero sí podemos simplificarla con infinitive of purpose de la siguiente forma. We went to France to visit the Eiffel Tower. Como puedes ver, lo único que tenemos que hacer es omitir because we wanted. Un segundo ejemplo de una oración en su versión extensa es We practice every day because we want to improve our English. Ahora con infinitive purpose, we practice every day to improve our English. Aquí estamos omitiendo because we want. Last example, long sentence. Mandy will buy an agenda because she doesn't want to miss important dates. Now, with infinitive of purpose, Mandy will buy an agenda not to miss important dates. Here we omit because she doesn't want. Well, we keep not. Entonces, si tu intención es expresar algún propósito o si tienes algún ejercicio similar a estos ejemplos en tu clase, no se te olvide cómo expresarlos de forma corta con infinitive of purpose. Veamos otros ejemplos con diferentes tiempos gramaticales. De hecho, creo los podemos tomar como ejercicio de práctica. Aquí puedes ver 5 oraciones incompletas. La idea es que las termines con infinitive of purpose. Y si es necesario, agrega algo más de información como complemento. Utiliza positivo y negativo para practicar ambas formas. Si gustas, pausa el vídeo y una vez que hayas completado las oraciones, dale play para comparar nuestras opciones. Okay, let's compare. Number 1, I will call Lisa. My option is to ask for help. Second, Mike woke up early. My idea is not to miss the bus. Next, Mary went out to pay the bills. One before the last, they work hard every day not to be fired. And the last one, we need a grade of at least 80 to pass the course. Estas fueron mis opciones. Lo más seguro es que las tuyas hayan sido diferentes, lo cual está bien. Lo único a tomar en cuenta es que tengas un infinitivo de propósito que haga sentido y listo. Recuerda que si llegas a tener alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Antes de pasar a ver un par más de opciones para expresar infinitivo de propósito, me gustaría remarcar que infinitive of purpose puede ser usado en cualquier tiempo gramatical, así como lo puedes ver aquí en los ejemplos y en los vistos en las pantallas anteriores. Ahora sí, veamos un par más de opciones para expresar infinitivo de propósito. Dejemos un ejemplo con infinitive of purpose para comparar con las nuevas expresiones. We can also use in order to or so as to. In order to es considerada para contexto formal. Entonces, podríamos decir, I went to the library to buy her new bestseller. En español, fui a la librería para comprar su nuevo bestseller. Observación. Un bestseller es un producto, normalmente un libro, que es comprado por mucha gente. Second option. I went to the library in order to buy her new bestseller. En español, fui a la librería con el fin de, con el propósito de o con el objetivo de comprar su nuevo bestseller. Posiblemente te vas a encontrar algunas otras opciones para in order to en español. No hay ningún problema. Lo único a tomar en cuenta es que es una expresión formal. And the third option, I went to the library so as to buy her new bestseller. En español, fui a la librería para comprar su nuevo bestseller.
Como te podrás dar cuenta, estas tres opciones nos sirven para expresar infinitivo de propósito. La diferencia es que in order to es formal y las otras dos se utilizan para contexto informal o casual. Ahora veamos otros dos ejemplos en donde las tres expresiones están incluidas. First one. I study English to work in Canada. I study English in order to work in Canada. And I study English so as to work in Canada. And second example, the kids cleaned up the living room to help their mother. The kids cleaned up the living room in order to help their mother. And the kids cleaned up the living room so as to help their mother. Ahora veamos cómo expresar estas tres opciones en negativo. Recordarás que unas pantallas atrás revisamos que para expresar infinitive purpose to plus infinitive, en negativo solo tenemos que agregar not antes de dicha expresión. Esto sería I drank coffee not to fall asleep. En español, tomé café para no quedarme dormido. Bien, las otras dos opciones son igual de sencillas. Quedarían de la siguiente forma. Para in order to, el negativo sería I drank coffee in order not to fall asleep. Y para so as to es I drank coffee so as not to fall asleep. Como puedes ver, no es complicado. Solo necesitas de agregar not antes de to. Ahora veamos un resumen general de lo aprendido hasta el momento. Entonces, recuerda que utilizamos infinitive of purpose para decir por qué hacemos algo, cuál es el propósito de hacerlo. Y para expresarlo de forma positiva tenemos estas tres opciones. I study English to work in Canada. I study English in order to work in Canada. And I study English so as to work in Canada. Solo recuerda que la segunda opción, in order to, se considera formal, mientras que la primera y la tercera se utilizan en contexto informal o casual. Y para crear infinitivo de propósito negativo, solo agregamos not antes de la partícula to en los tres casos. Veamos los ejemplos. Amy drank coffee not to fall asleep. Amy drank coffee in order not to fall asleep. And Amy drank coffee so as not to fall asleep. Crea tus propios ejemplos tanto en afirmativo como en negativo. Por ejemplo, platícame en los comentarios usando infinitive of purpose por qué estás estudiando inglés o algún otro propósito que tengas. Por último, veamos rápidamente un par de observaciones finales relacionadas al infinitive of purpose. La primera es la diferencia entre infinitivo de propósito y la frase so that. Utilizamos infinitive of purpose cuando el sujeto principal y el sujeto del infinitivo son el mismo. Por ejemplo, Amy works hard to buy everything she needs. Amy es el mismo sujeto, ya que ella es la que trabaja duro y quien compra lo que necesita. Mientras que por el otro lado, podemos usar so that cuando queremos expresar que el sujeto principal y el sujeto del infinitivo son diferentes. Ejemplo, Amy works hard so that her family has everything they need. En español, Amy trabaja duro a fin de que o para que su familia tenga todo lo que ellos necesitan. Como puedes ver, Amy es el sujeto principal y su familia es el sujeto que recibe el infinitivo. Veamos otros ejemplos para reforzar la información. First one. Infinitive of purpose. Pete cut the cake in several parts to share it with his friends. Esto quiere decir que Pete
partió el pastel en varias partes y él mismo lo repartió con sus amigos. So that Pete cut the cake in several parts so that his friends could take one. Aquí expresamos que Pete cortó el pastel en varias partes para que sus amigos pudieran tomar una. Second example, infinitive of purpose. I'll leave the window open to see who is outside. En español, dejaré la ventana abierta para yo mismo ver quién está afuera. So that I'll leave the window open so that you can see when Mary arrives. En español, dejaré la ventana abierta para que tú puedas ver cuando Mary llegue. Último ejemplo, infinitive of purpose. Let's go to the office early to talk to our manager. En español, vayamos a la oficina temprano para hablar con nuestro gerente. So that, let's go to the office early so that you can talk to our manager. En español, vayamos a la oficina temprano con el fin de que tú puedas hablar con nuestro gerente. Entonces, empleamos infinitive of purpose cuando el sujeto de la idea principal y quien ejecuta el infinitivo de propósito son el mismo. Y podemos usar so that cuando necesitamos expresar que son diferentes. Ya para cerrar este vídeo, revisaremos la diferencia entre usar to y for expresando propósito. Esto es bastante sencillo. Utilizamos to plus verbs y for plus nouns. Veamos unos ejemplos. Number 1. To plus verb. Amy went to the store to buy some milk. For plus noun. Amy went to the store for some milk. Second example. To plus verb. Sandy came home to help me. For plus noun. Sandy came home for her backpack. And the last one, to plus verb. They just arrived to pick up their son. For plus noun. They just arrived for their son. Esta es la información relativa a infinitive of purpose, incluyendo un poco de información extra. Espero que te haya sido clara la explicación y te dé las herramientas para que de aquí en adelante te comuniques con esta forma de expresar propósitos. Gracias por tu atención y si te gustaría ver algún tiempo gramatical o tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta en los próximos vídeos. Be happy and see you soon.